Bienvenidos, nos encontramos en el Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña. Mi nombre es Viviana Rodríguez Álvarez, coordinadora del Laboratorio de Biología. En estos momentos vamos a realizar la práctica Estructuras reproductoras de las plantas angiospermas de la asignatura de Botánica. Para realizar esta práctica vamos a contar con unos equipos, los cuales podemos observar son esteroscopios. Los esteroscopios son unos equipos que nos permiten obtener una observación tridimensional. También vamos a contar con una serie de materiales. Vamos a tener cajas de Petri para poder montar las muestras. Tenemos un bisturí para hacer los cortes de las muestras y tenemos un asa para poder ubicar la muestra. Y vamos a tener vasos precipitados con diferentes muestras de fluorescencia e inflorescencia. A continuación los voy a dejar con el docente encargado de la asignatura, el especialista Rubén Darío Gómez Torrado. Bienvenidos a la práctica de laboratorio de botánica del programa de zootecnia, y la práctica de hoy va a ser correspondiente a las estructuras reproductivas de las plantas, como es el caso de la flor. Recordemos entonces que la flor, dentro de la evolución de las plantas angiospermas, siendo las más complejas, pues es la estructura donde se va a llevar a cabo el proceso de polinización, fecundación, posterior pues origen de la semilla, del fruto, y eso es lo que va a permitir entonces que la planta pueda pues seguir reproduciéndose y perpetuarse en esa especie. Vamos a hablar entonces cuáles son los componentes de una flor de las angiospermas. Vamos a encontrar en la planta lo que conocemos con el nombre de verticilos florales. Son 4 verticilos que incluso en su orden van a ser el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Si vamos a observar cada uno y a detallar cada uno de esos verticilos, vamos a hablar del cáliz, que es la estructura generalmente de color verde, formado por unas hojas modificadas que reciben el nombre de sépalos. Vamos a encontrar también la corola, que es la parte llamativa o colorida de la flor como tal, y que está formada por hojas modificadas también que reciben el nombre de pétalos. Ambas, tanto cáliz como corola, en la botánica reciben el nombre de perianto, tanto el cáliz como la corola. Y vamos a ver entonces ya las estructuras que ese perianto, que ese cáliz y corola van a proteger o a resguardar, como son las estructuras u órganos sexuales. Y vamos a encontrar los órganos sexuales, que es la parte masculina de la flor, que recibe el nombre de androceo, que va a estar formado por los estambres, y esos estambres son los que a su vez van a estar compuestos por estructuras como es el filamento, que se va a encargar de conectar la flor o la parte conectiva con la antera, que es la estructura donde vamos a encontrar las tecas que contienen los granos de polen, o sea, los gametos sexuales masculinos. Vamos a tener también una estructura femenina que conocemos con el nombre de gineceo, también se le dice pistilo, o muchos autores también le dan el nombre de carpelo. Entonces la estructura femenina, que es el gineceo, también se le dice pistilo, se le dice carpelo, y ese gineceo, pistilo o carpelo va a estar formada por 3 estructuras, como las vamos a ver ahorita, que de la parte distal a la parte proximal van a denominarse estigma, estilo y ovario. Ahora entonces, una vez habiendo repasado los verticilos florales, vamos entonces a observar ya con más detalle todas y cada una de las partes como tal. Una vez habiendo visto allá en el tablero o habiendo repasado las partes de la flor, vamos a proceder entonces a observar en este ejemplar cada una de las partes o de los verticilos de esa flor. Acá tengo en mi mano una flor de la planta conocida como bonche o también o cayena,
donde vamos a observar que tenemos esta estructura, para detallar mejor, que recibe el nombre de pedúnculo, que es la que une o conecta a la flor como tal con la planta. Tenemos también la siguiente parte, en este caso viene a ser el primer verticilo, que es el cáliz. Tal como yo les hablaba, si ustedes observan con detalle o con detenimiento, el cáliz, miren la forma que tiene, como de una copita, por eso se le da el nombre, y que estas estructuras, que generalmente son de color verde en la flor, corresponden a los sépalos. Es más, la distribución o como estén las flores, los sépalos adheridos o unidos, van a también a servir para clasificar desde el punto de vista taxonómico a las plantas. En este caso vemos que esos sépalos están unidos o pegados, mientras en otras plantas vamos a encontrar que los sépalos son como hojitas totalmente individuales. Entonces, este es el cáliz o primer verticilo de la flor. Tenemos el segundo verticilo y es que conocemos con el nombre de corola. La corola es esta estructura que generalmente, o que vienen colores variados, que está formada por los pétalos, que es una característica el hecho de que los pétalos sean de color llamativo, porque en ese proceso tan interesante como es el de la polinización, es cuando llama la atención de los insectos, llámese las abejas, llámese mariposas o llámese también animales, como pueden ser los colibríes u otro tipo, o murciélagos incluso también, que van a ayudar al proceso de polinización. Este segundo verticilo entonces es el que recibe el nombre de corola, formado por los pétalos, que son de diferentes formas, y también desde el punto de vista taxonómico podemos encontrar pétalos a los cuales nosotros los podemos arrancar porque tienen una uña o una uñita y son totalmente independientes, o en este caso que no podríamos hacer eso porque al solo arrancarlo estaríamos rompiendo o dañando la flor como tal, porque vienen todos pegados o adosados en la base. Ese es el segundo verticilo. El tercer verticilo, ya sí vamos a hablar de los órganos sexuales, tanto masculino como femenino. Tenemos el androceo, que es la parte sexual masculina, y va a estar formado por el estambre. Acá tenemos entonces en esta parte, en esta columna, los estambres que van a estar formados por el filamento, que es el que une la base, y la antera como tal. Vamos a observar entonces con más detalle, con más detenimiento, un filamento o un estambre de esta flor. Podemos entonces arrancarla de manera suave y la podemos colocar acá en una caja de Petri para realizar la observación respectiva. La colocamos acá y procedemos a realizar la observación en el microscopio estereoscópico. Si empezamos a observar, perfectamente nosotros vamos a detallar cómo ese filamento va a tener en la parte distal la antera, y esa antera contiene lo que nosotros conocemos con el nombre de tecas, y esas tecas contienen los granos de polen. Recordemos que los granos de polen son las estructuras masculinas o gametos masculinos de la flor, en este caso. Una vez habiendo observado lo que es la antera con sus granos de polen y el filamento, podemos entonces proseguir con la observación de la parte femenina que corresponde al gineceo, pistilo o carpelo. En este caso vamos nosotros a hablar, y acá pues ya tengo una flor a la cual le he quitado unos pétalos y se ha hecho un corte de tipo sagital para poder observar. En esta parte, como ustedes pueden observar, miren, como miramos en la otra flor, todos estos son las estructuras o estambres o la estructura masculina. Y en esta parte superior que alcanzamos nosotros a observar, 1, 2, 3, 4 y 5,
estructuras, tenemos ese viene a ser el estigma o los estigmas, que son la parte más distal del gineceo, donde aquí es donde van a llegar los granos de polen en ese proceso de polinización y se van a adherir. Cabe resaltar que el estigma contiene una sustancia pegajosa o mucilaginosa que permite que cuando el grano de polen caiga allí no vaya a caerse o a salirse de ahí puede ser por la brisa o por un movimiento, entonces se queda allí. Entonces tenemos acá el estigma, este tubo alargado que va por la parte interna correspondería al estilo, y en la parte proximal, esta parte de aquí abajo, si se observa muy bien, tenemos el ovario, donde una vez se hizo un corte de tipo sagital, podemos observar, ahorita que miremos al estéreo, la presencia de los óvulos u oosferas, que son los gametos sexuales femeninos, que una vez junto o en el proceso de fecundación junto con el grano de polen o el núcleo espermático va a dar origen a una semilla, y esa semilla pues recordemos que es una planta, una plantita en potencia que va a seguir perpetuando la especie como tal. Si observamos entonces esa flor y estaremos mirando entonces aquí la presencia de esos óvulos como tal aquí en la planta. Esto es haciéndola de un corte de tipo sagital, pero también nosotros podemos estar observando haciendo un corte del ovario desde el punto de vista transversal, que me va a mí permitir observar cómo o de qué manera están colocados esos óvulos, que es lo que se conoce con el nombre de placentación. Entonces, a esta flor voy a retirarle los pétalos y entonces miren que acá podemos nosotros estar observando nada más y nada menos que el cáliz con sus sépalos, esta columna que es la que va a tener o a sostener el androceo, que son los órganos sexuales o los gametos sexuales masculinos que contienen los granos de polen, y en el interior estaríamos nosotros teniendo, si hacemos el corte acá, estaríamos nosotros obteniendo nada más y nada menos que el estigma, el estilo y el ovario. Entonces, tal y como les decía, si vamos a hacer un corte de tipo transversal, estaremos mirando cómo es que se ubican esos óvulos, allí en el ovario. Entonces, voy a proceder a realizar el corte para poder observar la placentación o cómo están ubicados nada más y nada menos que los óvulos allí. Entonces, ya aquí, si ustedes pueden observar de esta manera, ahorita al microscopio van a observar la imagen mucho más detallada, tenemos cómo están ubicados esos óvulos en ese ovario como tal. Y entonces procedemos a hacer la observación como tal y estaríamos entonces nosotros mirando u observando la placentación o cómo están ubicados esos óvulos allí en el ovario. Cabe anotar que no todas las flores tienen los 4 verticilos florales. Cuando una flor tiene los 4 verticilos florales, recibe el nombre de flor perfecta. Pero cuando una flor tiene 2 o 3 verticilos, no tiene los 4, entonces se conoce con el nombre de flores imperfectas. En este caso acá tenemos un ejemplo de esta flor donde podemos encontrar que encontramos el cáliz, encontramos la corola, encontramos el androceo, mas no tiene el gineceo, que es la parte femenina de la flor. Entonces a eso es lo que hace referencia entre una flor perfecta y una flor imperfecta. Ahora bien, si nosotros observamos esta flor que les estoy enseñando y observamos esta flor, podemos nosotros notar una diferencia desde el punto de vista de la distribución de sus órganos florales. Hablemos específicamente, muchachos, de los pétalos.
pueden observar que en esta flor encontramos 5 pétalos y si a esta flor le hiciéramos nosotros un corte o le pasáramos un plano de corte por cualquiera de estos lados, estaríamos hablando entonces de simetría y estaríamos diciendo que estas flores tienen simetría actinomorfa o son flores actinomorfas. ¿Por qué? Porque tienen, al hacer el corte por cualquiera de los planos, van a ser totalmente iguales. A diferencia de esta flor, donde para poder hacer un corte o para que queden las partes iguales solo hay una opción y es hacer el corte en este sentido, que sería un tipo de simetría bilateral. En el caso de los animales, nosotros hablamos de que los animales que tienen este tipo así serían de simetría radial. En las plantas o en las flores se dice que son actinomorfas. Y en el caso de los animales, cuando solo pasa un plano de corte, que es simetría bilateral, en este caso estamos hablando nosotros de que la simetría o las flores son zigomorfas, porque solo existe un plano. Y aparte de eso hay flores en las cuales no podemos pasarle ningún tipo de plano porque todas las estructuras son de tamaño diferente, entonces se dice que las flores son irregulares. Habiendo visto entonces ya lo que es la flor, los verticilos florales, cada uno de los verticilos, y viendo estructuras a nivel microscópico, vamos a hablar de otro tipo de estructura que lógico también es reproductiva, como son las inflorescencias. Y en este caso nosotros confundimos mucho una flor con una inflorescencia. Perfectamente nosotros podemos distinguir la flor de la inflorescencia en que las inflorescencias son flores más pequeñas que están conectadas a un eje floral o receptáculo común. Y ese ramilletito, podemos decir así, de flores es lo que conocemos, o de flores pequeñas, es lo que nosotros conocemos con el nombre de inflorescencia. Y una inflorescencia va a estar formada por estas estructuras como son el pedúnculo, que es la estructura que se encarga de donde van a ir pegadas prácticamente o adheridas a ese eje floral. Muchas vamos a encontrar el raquis, dependiendo del tipo de inflorescencia, pero sí vamos a encontrar en todos el pedicelo, que es la estructura que va a unir o a conectar la florecita como tal con el pedúnculo y vamos a encontrar la flor. Ahorita entonces vamos a proseguir a mostrarle unas inflorescencias y aclarar ese concepto que tiene que ver con diferencia entre una flor y una inflorescencia. Acá tenemos un ejemplo de inflorescencia. Esta corresponde a la inflorescencia a la planta que conocemos nosotros de jardín, como es, le dicen novio o le dicen geranio. Acá vamos a tener entonces, y acá con la aguja le estoy señalizando, este viene a ser el pedúnculo sobre el cual se van a ubicar en la parte extrema las diferentes flores. Y podemos observar en la parte esta que es la flor que se está uniendo, o la estructura que está uniendo a esta flor a la base del pedúnculo, es la que conocemos nosotros con el nombre de pedicelo. No todas las inflorescencias tienen el mismo tipo o el mismo nombre, dependiendo de la forma. Esto podemos decir que es una inflorescencia en racimo, o a veces también se le dice en capítulo, o podemos tener inflorescencias como en el caso de este, que es inflorescencia en espiga. Entonces vean ustedes que la mayor cantidad o muchas veces las que vemos nosotros que decimos que son flores, en realidad no son flores, sino son inflorescencias. Acá tengo el ejemplo de otro tipo de inflorescencia. Como pueden ustedes observar, pueden mirar la distribución como tal. Ahora bien, hay una flor que todos conocemos y que le decimos la flor del girasol, pero desde el punto de vista botánico y analizándola bien, si miramos esta, sí, es una flor como tal, porque en este momento está joven, apenas está prácticamente emergiendo, pero ya cuando tenemos nosotros el girasol o esa flor que nosotros decimos madura, nos vamos a dar cuenta de que no, el girasol no es una flor, sino es una inflorescencia, donde acá podemos observar que las flores como tal son todas y cada una de estas piecitas. Vean que estoy aquí sacando, estas son las flores, y si pueden darse cuenta, vemos acá las semillas. ¿Eso qué quiere decir?
que en cada una de esas flores pequeñas se realizó el proceso de polinización, correspondiente fecundación y origen a la semilla. Entonces, y este es un tipo de inflorescencia, también se le llama en capítulo, porque si nosotros hacemos un corte transversal o un corte sagital, disculpen, estaremos observando que todas las pequeñas flores están ubicadas sobre la base que viene a ser esta. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte de inflorescencias como tal, muchachos. Habiendo visto esta parte, pues damos por terminada la sesión de la práctica de laboratorio de botánica referente a las estructuras reproductivas de la planta, como son las flores y como son las inflorescencias. Les agradezco mucho, que estén muy bien.